seguro de auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquilla, a estar con nosotros conversando de la contingencia y mucho más. Pero en una jornada en que hay muchas noticias, en que la preocupación a raíz de la liberación de este sicario se ha tomado la agenda pública, vamos a comenzar con estos titulares. 3 investigaciones en curso intentan aclarar qué falló en la liberación del presunto sicario vinculado al Tren de Aragua, Osmar Ferrer, luego de una seguidilla de órdenes contradictorias emitidas por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía ya incautó los computadores del tribunal, entre otros elementos, mientras que la PDI emitió una orden internacional de captura. La jueza Irene Rodríguez, quien habría firmado la orden para dejar en libertad al supuesto sicario venezolano, sostuvo que, comillas, son sus palabras, no hubo dolo ni corrupción, a la vez que se declaró inocente del escándalo. Por su parte, desde el gobierno descartaron citar al Alcocena, tal como lo han pedido legisladores y candidatos presidenciales de la oposición. En prisión preventiva quedaron los 5 exintegrantes ahora de la Fuerza Aérea sospechosos de tráfico de ketamina en un vuelo con dirección a Santiago. La Fiscalía los formalizó esta jornada por narcotráfico y asociación ilícita. Según el ente persecutor, los imputados adquirían y almacenaban la droga y entre enero y julio habrían hecho al menos 3 envíos a la capital. Y en temas internacionales, Rusia desestimó la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si no logra una tregua con Ucrania. Desde el Kremlin afirmaron que se adaptarán a las eventuales sanciones. Por su parte, el mandatario estadounidense reiteró que está decepcionado de su homólogo ruso, pero agregó que no ha terminado con él. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, hoy día fuimos testigos entonces de todo un escándalo justificado, de muchísima preocupación, y la pregunta instalada a raíz de la liberación finalmente después de 3 órdenes contradictorias entre una y otra de parte del juzgado, de si este presunto sicario estaba libre por corrupción finalmente o por una negligencia. Ambas hipótesis son igualmente preocupantes o preocupantes ambas en distintos grados y tipos de preocupación. No, de todo ello nos cuenta en su nota Miguel Ángel Araya. ¿Fue mera negligencia o el crimen organizado corrompió al sistema judicial? Esas son algunas de las preguntas que surgen luego de que se conociera que Osmar Ferrer Ramírez, presuntamente vinculado al sicariato y al Tren de Aragua, quedó en libertad existiendo una orden de prisión preventiva en su contra. La gravedad del asunto fue tal que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago sesionó a primera hora de este martes para la definición de las primeras medidas para abordar el caso. Se decidió, en primer lugar, iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial, el cual será determinado en su momento. Y en segundo lugar, se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la respectiva investigación penal. Y es que según los primeros antecedentes del caso, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago habría emitido a las 20:17 del 9 de julio pasado la resolución de prisión preventiva por el homicidio. Sin embargo, esta habría contenido un error en la identificación de Ferrer, por lo que a las 20:25 se emitió un documento que anulaba dicha determinación y finalmente a las 20:28 se emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con su identidad corregida. Todos los documentos con la firma de la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez. Además, el día 10 de julio se emitieron 2 correos electrónicos desde el tribunal a Gendarmería. El primero, a las 12:11, se comunicó la resolución que decretaba la libertad y así corregir el nombre, y el segundo, a las 14:13, que confirmaba la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado. La irregularidad tuvo tal impacto que motivó una reunión de emergencia entre los principales actores del sistema judicial, encabezada por la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Nacional. Para abordar la situación concreta que ocurrió en este caso y también para evitar futuros hechos similares, se dispuso conformar una instancia técnica con el Ministerio de Justicia,
con el fiscal nacional y con el Poder Judicial. Y por lo tanto, en ese momento se van a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran estos hechos, tal vez un doble control, marcar las causas que dicen relación con el crimen organizado. Acá van a haber 3 acciones, una investigación que es propia del Poder Judicial, que es una investigación interna, una investigación penal, que hoy día se encuentra a cargo de un fiscal regional del Ministerio Público. Se van a revisar todos los protocolos y todos los procesos de trabajo respecto que sobre chequeo, contrachequeo, revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en una situación de especial peligrosidad. Son comunicaciones que se producen hoy día entre los tribunales y Gendarmería. A pesar de ser un hecho que parece revestir de las más altas gravedades, tuvieron que pasar casi 5 días para que el gobierno tomara conocimiento. Nosotros el día de ayer por la tarde-noche, creo que a eso de las 20 horas y fracción, yo tuve una llamada del director nacional de Gendarmería y posteriormente del fiscal nacional, ambos señalándome estos antecedentes. El Ministerio Público ha tomado conocimiento, ha abierto una investigación por este hecho, por un hecho grave, y se está indagando sobre la legitimidad del documento, la forma y modo en que se expidió y la forma en que fue comunicado a Gendarmería. Gendarmería ha descartado cualquier tipo de hackeo o afectación similar a sus sistemas de información, por lo tanto, Gendarmería ha reconocido que esa comunicación le fue enviada regularmente por parte del tribunal. Las responsabilidades es un asunto que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero la situación es inexplicable y es grave y afecta la confianza en el sistema de justicia. La investigación penal a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente no perdió el tiempo y comenzó de inmediato con las primeras diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a los involucrados con la causa y su tramitación, tanto en el tribunal como en Gendarmería. Según un comunicado de Gendarmería, en la última comunicación del tribunal no se estableció ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado. De momento, las autoridades se encuentran siguiendo las pistas de Osmar Ferrer, tanto en territorio nacional como internacional, considerando que al momento de su liberación ni siquiera contaba con otras medidas cautelares como el arraigo nacional. Bueno, estas son las imágenes de Osmar Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano, por el cual hay una orden de captura internacional, que esta alerta está gestionada en 196 países por su presunta participación en un delito de sicariato. Para los que no sepan, sicariato es cuando se le paga a alguien por matar, por asesinar o por dañar a otra persona. Bueno, hoy se han desarrollado una serie de diligencias en torno a este caso, donde incluso la jueza que habría firmado la orden para la liberación del imputado declaró ante la Fiscalía. En paralelo, se incautaron computadores del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, entre otros elementos. Felipe Hernández tiene toda la información. Felipe, te escuchamos en un caso de altísima preocupación. Por supuesto. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Helada noche acá a las afueras del Centro de Justicia, donde está ubicado el 8º Juzgado de Garantía y donde por varias horas, más de 6 horas, estuvieron presentes acá el fiscal de la Fiscalía, el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Hablamos de Marcos Pastén, quien está a cargo justamente de la indagatoria respecto de poder esclarecer finalmente qué fue lo que sucedió, que se termina con Osmar Ferrer en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar. Hablamos que no tiene arraigo, por lo tanto este sujeto puede haber incluso ya haber salido fuera del territorio nacional con todos los días que han pasado. Recordemos que la libertad finalmente se le otorga a este sujeto el 10 de julio, es decir, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, a eso de las 20:40, este sujeto ya salía de las dependencias de Santiago 1, que está ubicado justamente atrás del Centro de Justicia. Allí se recluyen a estos sujetos que cumplen medida cautelar de prisión preventiva, la medida más gravosa que tiene el Código Procesal Penal. Sin embargo,
dictada justamente esta prisión preventiva para él, para Osmar Ferrer y los otros 2 imputados en esta causa por homicidio calificado, por robo con intimidación y además por porte ilegal de armas, y que fue justamente lo que se dictó por parte de la jueza Irene Rodríguez la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Bueno, finalmente, tras conocimiento de estas comunicaciones entre el 8º Juzgado de Garantía y Gendarmería, y ustedes ya lo escucharon y lo revisaron también en la nota que preparó nuestro compañero Miguel Ángel Araya, esta seguidilla de comunicaciones de 5 correos electrónicos, 3 el día 9 de julio y 2 el día 10 de julio, bueno, termina quedando en libertad y sin todavía poder ser encontrado. Tú lo decías, Mónica, se dictó una alerta roja. En un comienzo era una alerta azul. Sin embargo, a los pocos minutos, Interpol decide poner, Interpol Chile, procede a elevar esa alerta a alerta roja, y de esa manera entonces, tanto internacional como nacionalmente, este sujeto está siendo buscado para poder entonces llevarlo nuevamente ante los tribunales, ante el juzgado de garantía, para que pueda enfrentar nuevamente al tribunal y se pueda entonces rectificar más bien esta decisión que lo dejó en completa libertad. Bueno, yo les había señalado, hasta acá llegaron personeros de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Hablamos de su jefe, en este caso el fiscal Marcos Pastén. También estuvo presente el fiscal Sergio Soto, quien es quien lleva la causa de la investigación original de todo este hecho, pues donde están estos 13 sujetos imputados y cumpliendo 2 de ellos ahora prisión preventiva, el otro en libertad, de estos 3 sicarios que atacaron al denominado Rey de Meix, y que un hecho que se generó el día 19 de junio pasado, y donde lamentablemente entonces, producto de 3 disparos, esta persona es herido mortalmente en la calle Quirihue, en la comuna de Ñuñoa, al mediodía, a plena luz del día. Un hecho lamentable, un hecho dramático que ocurrió entonces en la comuna del sector oriente de la capital. Y de esa manera entonces estaban muy atentos los 2 persecutores a las labores que estaba realizando la Policía de Investigaciones con 3 unidades. Hablamos de la Brigada Investigadora contra Delitos Anticorrupción, también estuvo el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y por último también la Brigada del Cibercrimen. Todos tratando de recabar antecedentes y materiales. Y hablamos puntualmente de computadores que fueron incautados y también teléfonos celulares. ¿De quiénes? Bueno, de todas las personas que fueron interrogadas en la jornada del día de hoy. Entre ellos, la magistrada que tomó la audiencia aquella jornada del día miércoles 9 de julio. Hablamos de Irene Rodríguez, quien tras una llamada telefónica que realiza un equipo de Televisión Nacional a su teléfono, bueno, ella lo contesta y según lo que se establece en esa comunicación, ella señala que no puede entregar mayores declaraciones, pero que ella es completamente inocente. Bueno, tras varias horas de estas diligencias que se desarrollaron en el 8º Juzgado de Garantía, la Policía de Investigaciones entregó declaraciones. ¿Cuál es la tesis que se maneja hasta ahora? No quieren dar una respuesta concreta. Lo cierto es que aquí puede ser cualquier cosa, desde un error administrativo o también puede ser una situación incluso mayor, como por ejemplo una extorsión o una amenaza a funcionarios del 8º Juzgado de Garantía. Desde ahí, todo ese abanico de alternativas es lo que puede pasar. Eso tiene que ser corroborado en la investigación. De ser esto último, Mónica, señores televidentes, estaríamos hablando de un hecho bastante grave. Y es que, posiblemente, si es que fuera así, una extorsión, una amenaza a funcionario de los juzgados o a algún funcionario del Poder Judicial, bueno, estaríamos hablando de que el crimen organizado se impregnó o se interiorizó, se internó en el Poder Judicial. Es de esperar que eso no suceda. Bueno,
Escuchemos las palabras que entregó el prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe justamente de una de las unidades que estuvo trabajando hoy aquí en el 8º Juzgado de Garantía en el marco de esta investigación. Todas las diligencias, no se descarta ninguna hipótesis conjuntamente con la Fiscalía para establecer o descartar, de acuerdo a los antecedentes que se vayan recabando, cuál es la tesis o cuáles fueron los hechos, por qué se deja libertad a un imputado. En el tribunal se entrevistaron a 3 personas y en Gendarmería, en Santiago 1, a 5 funcionarios hasta el momento. Se incautaron equipos computacionales, se incautaron teléfonos celulares y, como les dije o les señalé, todo fue de forma voluntaria entregado. Paralelamente, la Policía de Investigaciones de Chile hizo el requerimiento del imputado que se fue en libertad a nivel nacional como también a nivel internacional por Interpol. Así que existe una notificación roja para la ubicación y captura de este sujeto. Ahí está entonces, varias horas de trabajo y de una investigación, Mónica, que todavía no concluye porque se tienen que seguir haciendo algunas diligencias adicionales que van justamente enfocadas en esclarecer qué fue lo que sucedió y que permitió, entre otras cosas, que un sicario quede en libertad. Seguimos atentamente. Muchas veces los expertos también dicen que la corrupción, sí, claro, corrupción puede ser derechamente, pero la ineficiencia, la negligencia es una forma también de corrupción. Hay un deber de cumplir bien las tareas justamente para que no ocurran cosas como esta. Así que seguimos muy atentos sin descartar nada hasta que haya más antecedentes. Muchas gracias, Felipe. Nos vemos, que esté muy bien. Chau, chau. Bueno, y la candidata presidencial de Chile Vamos y su par del PDG fueron solo algunas de las voces que pidieron citar al Consejo de Seguridad Nacional a raíz de la liberación del presunto sicario de un empresario del barrio Meix. Otros en el oficialismo llamaron a avanzar en el levantamiento del secreto bancario para abordar la eventual penetración del crimen organizado. Las reacciones que dejó este caso en el informe de Macarena Román. Ha sido quizás uno de los problemas más grandes que ha enfrentado el ministro de Justicia desde que asumió el cargo. Tuvo que explicar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y a todo el país que falló en el procedimiento que permitió la libertad a Osmar Ferrer, uno de los imputados por el homicidio de un comerciante del barrio Meix ocurrido en la comuna de Ñuñoa. Gendarmería, según lo que nosotros nos ha informado, ha actuado dando cumplimiento a las comunicaciones formales que le ha enviado el Poder Judicial. Y las comunicaciones formales que le ha enviado el Poder Judicial fue que ingresara a la persona a prisión preventiva y luego dejar sin efecto las medidas cautelares. Un hecho que motivó reuniones de emergencia en distintos poderes del Estado. Todo eso sí, después de 5 días desde que se concretó la liberación del imputado por sicariato y una vez que los medios de comunicación dieron a conocer lo sucedido. Esto es tan grave, junto con la penetración también de ejército de Fuerza Aérea, que esto amerita llamar al COSENA. Nosotros solicitamos que el presidente llame al COSENA. Este asunto está completamente desmadrado. El Consejo de Seguridad Nacional ha sido convocado en una ocasión por el actual presidente y por temas de delincuencia. La idea esta vez no convence a todos en la oposición. Los libertarios, por ejemplo, apuntan a que la instancia no sirve si no se contempla, entre otros, a la Fiscalía Nacional. No veo la utilidad de activar en este momento el COSENA si es que no están esas personas también integradas. Eso significa incluir al director de Gendarmería, al fiscal nacional, en este sentido a distintos órganos que en este momento no son parte del COSENA. Más bien lo que hace falta es poder tomar ya sea las medidas legislativas al respecto. En eso la UDI podría aportar con su voto en el levantamiento del secreto bancario en el Senado. Eso sería mucho más útil. Claro, porque otros apuntan al avance del levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado. Una idea que es parte del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y que permanece en trámite en el Congreso. Estamos ante una situación muy escandalosa y creo que amerita reiterar nuevamente la solicitud que hemos hecho para levantar el secreto bancario y perseguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales. Otros, en cambio, piden derechamente la salida de los responsables de la liberación del presunto sicario, quien ya podría haber dejado el territorio nacional. Hoy día lo urgente es recapturar a este sicario, a este criminal.
y luego hacer efectivas las responsabilidades contra cualquier persona que haya estado involucrada en estos hechos. Responsabilidades que también se están investigando al interior del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, el que visó la liberación de Osmar Ferrer. La diputada Camila Musante apuntó a dicho organismo, asegurando que fue ese tribunal el que no formalizó a una persona identificada por amenazarla de muerte. La Fiscalía y el 8º Juzgado de Garantía han decidido no formalizar a este sujeto ya individualizado con declaración incluida. El mismo 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con el cual nos enteramos que emite una orden para liberar al sicario del Rey de Meix. Serán las investigaciones que se realizan de forma paralela las que entregarán los resultados de quienes fueron los responsables de esta polémica liberación de un presunto sicario ligado al Tren de Aragua. Pausa en CNN Prime. Al regreso, aquí en el estudio, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, nos acompaña para conversar de la contingencia. Agenda abierta al regreso y más. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en el estudio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. En vivo, 20:24 minutos, digo, para que no vean que está falseado. A ver, lo primero, respecto de la liberación del sicario, ¿cuál es la postura oficial del Partido Republicano? ¿Para ustedes es evidente, como ha dicho Evelyn Matei, que aquí hay corrupción? Evidentemente que hay que estudiar qué es lo que hay detrás, pero lo que estamos todos lo suficientemente claro que es una situación extremadamente delicada. En cualquiera de los escenarios, si hay extorsión, si hay tentáculos del narcotráfico, del crimen organizado, si es que hay negligencia, es casi equiparable, digamos, al dolo en este caso, porque cómo podría eventualmente desde un tribunal cometerse un error de tal magnitud dejando a un sicario libre. Sí estoy lo suficientemente claro también de que la urgencia hoy día está en recapturar a esta persona. Ya, yo creo que nadie va a poder estar en desacuerdo con aquello, por lo tanto no le voy a preguntar más detalles de por qué creen que hay que capturar al sicario, porque es evidente, pero sí quiero preguntarles si están de acuerdo con la idea de citar al COSENA a raíz de esto. La verdad es que el COSENA lo dirige el presidente de la República, los integrantes no tienen mucho que decir hoy día en esta situación. Si es que se quisiera invitar a otras personas, la verdad es que no está de más, pero no esperaría que de ahí salga la solución. Yo sí lo que esperaría, he visto que las instituciones, la Fiscalía, bueno, desde los mismos tribunales de justicia, la Corte Suprema se hizo presente, creo que este es un buen momento para revisar lo que está pasando en los juzgados de garantía. Porque hoy día a nosotros nos llama la atención este supuesto error o manos, digamos, del crimen organizado o lo que fuera, pero pareciera que ya naturalizamos de que conscientemente muchas resoluciones dejan a estas personas libres desde los juzgados de garantía. Y eso, lamentablemente, es lo que debiera en algún momento terminar, sobre todo cuando estamos hablando de imputados o personas que están siendo investigadas con delitos que tengan relación con el crimen organizado, con el narcotráfico. Pensaba yo además en lo del COSENA, que si tenía algún sentido cuando acaban de votar los parlamentarios un Ministerio de Seguridad que en su artículo 9 crea dos instancias, el Consejo Nacional de la Seguridad Pública y el Consejo Nacional de la Prevención del Delito. Y el primero tiene más atribuciones incluso que el COSENA. Digo, si van a citar algo, ¿no será necesario ocupar la institucionalidad que hemos creado como el Consejo Nacional de Seguridad Pública? Sí, y el Consejo del COSENA, digamos, también es parte de nuestra institucionalidad. Sí, claro, pero hay una específica para el tema del crimen organizado. Entonces, sí, a mí me da la impresión de que por ahí va el camino. Me interesa que estén los fiscales, pusieron a cargo un fiscal que creo va a poder avanzar, digamos, tiene mucha experiencia. Pero insisto, acá está pasando algo importante en los juzgados de garantía. Que habría que revisar de eso. Que habría que revisar, ahora, porque la lógica que hay detrás de un juzgado de garantía, quizás no nos entiende mucho la gente, pero están permanentemente, o sea, su lógica es preocuparse del resguardo, del ejercicio de los derechos fundamentales que tienen las personas que están siendo investigadas, de bioproceso principalmente. Y que marche bien todo el proceso. Y que marche bien el proceso, son la contraparte en el fondo de la Fiscalía durante toda la primera parte o la primera etapa de todo un proceso penal post-reforma del año 2000.
pero a la luz de lo que ha pasado durante las últimas décadas, incluso la verdad es que hay que hacer una revisión profunda si es que su exceso de garantismo es lo que queremos, digamos, para Chile hoy día teniendo ¿Usted cree que hay exceso de garantismo? Totalmente desatado. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros hemos seguido el detalle de las resoluciones que se dan en algunos juzgados de garantía y efectivamente a las personas que se encuentran en el marco de delitos que son violentos, muchas veces quedan en libertad y eso no corresponde. Y una vez, hace algún tiempo, yo no sé si lo recordarás, pero salía desde el mismo Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia del actual gobierno diciendo que había que tener a la vista las capacidades que tenemos en nuestros penales para recibir a las personas que están en prisión preventiva. El entonces ministro de Justicia, Luis Cordero. Exactamente. Es inaceptable que esa sea la respuesta que nos da la institucionalidad cuando Chile entero está pidiendo a gritos que se meta preso a los delincuentes. Entiendo el punto que hace, sin embargo, las cifras dicen que somos de los países con mayor nivel de prisión preventiva y que de todas las peticiones, como el 90% se conceden. Entonces, por eso me llama la atención lo del exceso de garantismo, sin decirle que, obvio, que me imagino que hay pésimas resoluciones también. Las cifras de aquellos delincuentes que se aprenden, porque no estamos teniendo a la vista cuando no existe un... Ya, pero de ellos no existe, pero de ellos Sí. no ha sido puesto en cuestión si va o no la prisión preventiva porque ni siquiera están, digamos, frente a la justicia. Lo que ocurre es que debiéramos acelerar el proceso. Se suponía que cuando se hizo la reforma procesal penal, cuando pasamos a esta nueva etapa, que no la estoy poniendo en duda, si, del sistema inquisitivo al acusador, y evidentemente no está pidiendo terminar el pero nuevo yo estoy sistema pidiendo procesal revisar. penal. Yo me encantaría que quienes tuvieran el tiempo revisaran cuáles eran los argumentos que se pusieron sobre la mesa cuando se cambió el sistema. Y se decía explícitamente que había que exacerbar, digamos, las garantías de los imputados, cosa que me parece razonable en un Estado de Derecho, pero también al mismo tiempo se le hacía... Se minimizaba, o sea, hacía un llamado desde el Ejecutivo a minimizar el uso de las penas privativas de libertad como contexto. Y eso, Ahora, a mi juicio, en tiene otra... que empezar a cambiar. Los presos tienen que estar al interior de las cárceles. Otro de los temas que se plantea hoy día nuevamente, no solo por parte de Janet Jara, sino que es un tema recurrente, es la necesidad de flexibilizar el secreto bancario. Acaba de, sigue tratándose todavía en el Parlamento, pero había un proyecto que era súper acotado para la unidad de análisis financiero, no para el Servicio de Impuestos Internos, en el caso de reportes de operaciones sospechosas y además para funcionarios públicos. Así de acotado era y ni siquiera eso avanzó. ¿No habría que ponerle acelerador a aquello, al menos a ese proyecto que es súper acotado? Lo están diciendo todos los organismos internacionales. Lo primero, yo le diría a Janet Jara que evidentemente esta persona ya le había levantado el secreto bancario, si es que tiene cuenta en el banco. Pues es evidente, pues está privado de libertad, está imputado. No sabemos si le habían levantado el secreto bancario, pero ella lo hablaba en el contexto del crimen organizado. Sin ninguna duda, no, ella lo que trata, digamos, es de poner el debate sobre la mesa, eso lo entiendo, es evidente. Pero está, incluso más allá de ella. Es que yo le pregunto a las personas, de repente se nos tienden a olvidar las cosas que pasaron hace muy poco tiempo, pero ¿se acuerdan del subsecretario Monsalve? El subsecretario Monsalve, que mientras ya él sabía lo que había hecho, incluso su superiora, digamos, la ministra, el presidente de la República, nada menos, sabían por lo cual estaba siendo investigado, y él qué es lo que hacía con las atribuciones que le correspondían como subsecretario, utilizarlas en su favor. Imagínense si es que él, una persona de un cargo, digamos, dependiente del Ejecutivo, tiene la herramienta para andar a su antojo utilizando el levantamiento bancario. Pero ¿cómo puede hacerlo? Perdón Arturo, pero tengo que pararlo ahí, porque ¿cómo podría interferir en la UAF, que es autónoma, un ministro de Estado subsecretario? ¿Cómo podría? La UAF es una institución que depende del Ministerio de Hacienda. Autónoma, es autónoma. No. Nunca se le ha filtrado nada, a menos que usted me cuente, yo no tengo idea. No me refiero a eso, yo me refiero a que tú necesitas, para los temas más sensibles que tienen que ver con el resguardo de los intereses y la intimidad de las personas, tú necesitas contar con una autorización judicial. No conozco a un fiscal que sostenga de que se la hayan negado. No, pero si no estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando de la UAF. No es lo mismo. La Unidad de Análisis Financiero no es lo mismo que la UAF. Cuando los fiscales, en el contexto de una Pero no estoy preguntando por los fiscales, estoy preguntando por la UAF. Sí. Que no es lo mismo. Pero es que yo estoy contestando en el fondo que ya existe el secreto bancario. Y cuando, si me permite redondearlo, vas a entender a qué voy.
teniendo de contraparte a un tribunal de justicia, no se niega nunca. Si es que lo que se quiere... Si es que lo que se quiere, sí, y evidentemente es que es la que ve lavado de activos. Es que las investigaciones, la sustancia, la fiscalía... En lo penal, pero en lo que tiene que ver con detectar movimientos de lavado de activos, es la UAF la que está encargada y la que está pidiendo... Todo lo que estamos hablando está en el contexto de lo penal, criminal. O sea, la UAF también, la información que nos interesa de la UAF es precisamente para ver si es que podría eventualmente estar concurriendo un tipo penal. Sí, pero es un organismo autónomo que pide que se... Estoy hablando de la UAF, insisto, no estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando de la Unidad de Análisis Financiero, que ha pedido que se flexibilice el secreto bancario, que dice que es clave para perseguir la ruta del dinero, que además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Corte Suprema, todos dicen que ese organismo debiera tener mayores facilidades porque se demora mucho en lograr armar un caso para presentarlo a la justicia y ya el dinero ha huido. ¿Tampoco están de acuerdo con aquello en ese caso? Yo no le entregaría herramientas de ese tipo a un funcionario que depende de la autoridad política. Y por eso ponía el ejemplo, del señor Monsalve. Llegan por alta dirección pública, no depende de la autoridad política. Sí, pero dependen igual, y los funcionarios también. Ya, está bien, lo que se tiene que hacer ahí, usted no está de acuerdo. porque hay un punto que es muy relevante. La UAF no tiene la capacidad hoy día, no tiene los recursos humanos y económicos para poder procesar toda la información. Y evidentemente que ahí se tiene que avanzar mucho. Ya, no está de acuerdo entonces. Ojo que yo le estaba hablando de la UAF, no a la Fiscalía ni al Servicio de Impuestos Internos, que sería otra discusión. Pero yo creo que cuando hablamos del secreto bancario tiene que haber un tercero, que en este caso es el tribunal. Ya. Vámonos al tema político. Bueno, es que esto también es súper político, pero vámonos al tema político electoral, por ponerle un apellido distinto. Cero opción entonces, ya oleado y sacramentado, cero opción de lista única con Chile Vamos. Bueno, nosotros dimos a conocer una muy buena noticia el domingo. Formamos o dimos paso con el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario, a el Pacto Derecha Unida. Esto es fruto de un trabajo muy bien intencionado, con bastante confianza de por medio, que es con algo Libertario, fundamental. Social Cristiano. Y republicanos, exacto. Y los tres partidos ya logramos tener un acuerdo. Y lo que está al debe, que es algo que nosotros habíamos conversado con los dirigentes de Chile Vamos, es que ellos tenían que hacer exactamente lo mismo, si es que queremos llegar, digamos, al primer óptimo de contar con dos listas, con demócratas y con amarillos. Y hasta el momento no hemos tenido noticia de eso. Lo que yo entiendo es que efectivamente no están llegando a puerto, según lo que me han comentado. ¿Que hay dificultades con amarillos y demócratas para llegar a un acuerdo? No están llegando a acuerdo, no están entregando o disponiendo, cediendo, concediendo, como tú quieras, lo que están pidiendo esos partidos. Yo creo que acá es el momento, en el fondo, que la misma candidata presidencial de Chile Vamos intervenga, ponga orden, digamos, en su fila y efectivamente haga un llamado a los dirigentes de los partidos de Chile Vamos para que recojan los requerimientos que están pidiendo demócratas y amarillos. Porque si nos vamos a farrear la posibilidad de contar con una lista que englobe a todos los partidos de centro derecha y de centro, así como ya lo hicimos en el ala derecha, si es que lo quieres ver así, no vamos a lograr la mayoría, que va a ser fundamental para lograr dar un salto importante durante los próximos años. Retroceder un paso antes de profundizar lo que nos está contando. Por tanto, una sola lista es algo que está completamente descartado. Nosotros ya tenemos una lista, no sé lo que va a hacer Chile Vamos. Ellos mismos... pero ustedes no van a hacer una lista, me refiero, que integre a Chile Vamos, a Demócratas Amarillos, eso está a nosotros nos cerraron la puerta en enero de este año, febrero, en el verano, fue cuando, primero, Evópoli sostuvo de que no va a hacer nunca una lista con nosotros, y menos seguramente con Libertario. Demócratas lo ha dicho a los cuatro vientos y amarillos también. Y lo que nosotros necesitamos es reunir en una misma lista a ellos, y si es que querían además avanzar, digamos, hacia una lista conjunta con nosotros, yo les diría que en el ámbito jurídico existe un aforismo que es bastante importante, que no puede lo menos, no puede lo más. Primero partan por enrielar, ordenar, organizar una sola lista con demócratas y amarillos, y con la lógica de la mezquindad, de no estar... de pretender en el fondo que van a poder llevar a todos sus incumbentes, todos sus parlamentarios que están en ejercicio a la reelección. ¿Usted cree que hay un poco de mezquindad en Chile Vamos? Yo creo, deja pasar al otro punto, porque si hay un lugar en donde nos tenemos que organizar es precisamente en las regiones binominales. Sí, pero déjeme ir avanzando por parte. Usted me dijo, primero ustedes pónganse de acuerdo
Y segundo, ¿podría haber lista única o no? Sí, eso ya no, nunca. Lista única no va a haber, Ya. es muy difícil, muy complejo. Ellos mismos nos cerraron la puerta y la verdad es que lo entendemos. O sea, debe ser difícil decirle a la mitad de tu bancada que no van a ir a la reelección, aunque buena parte yo creo que no estaría malo que lo hicieran, pero ¿Usted encuentra que no debieran ir a la reelección? Sí, a los que votan en el fondo, qué sé yo, pedirle, digamos, obligatoriamente un préstamo a los trabajadores para financiar las pensiones y tantas otras cosas, evidentemente que esas personas, yo pensaría 2 o 3 veces si es que vale la pena que estén en el futuro Congreso. No, pero ese es harina de otro costal. Pero usted como que le aconsejaría que no fueran a la reelección. No, yo lo que sí lo invitaría... Pero tendría que dejar fuera como a casi toda la bancada de Chile Vamos. Bueno, son varios. Yo, en la etapa en la que estamos, es fundamental, Mónica, que se haga el ejercicio de llevar a buenas personas. Okay. Porque de repente caemos mucho en el número. ¿Y qué sacamos en el fondo con decir vamos a tener mayoría si es que el día de mañana la mitad de la bancada de la UDI o de Bópoli terminan votando con la izquierda? Entonces, la verdad es que así no se va a lograr hacer las transformaciones que se necesitan en el futuro. Cerrada la posibilidad de una sola lista, usted dice pónganse de acuerdo con demócratas y amarillos, dice que la mezquindad de Chile Vamos lo que está entorpeciendo de alguna manera ese otro acuerdo que ustedes ya tienen, el de ustedes tres, esos 3 partidos. Le pregunto, ¿en qué está lo otro que se conversó en algún momento, que es la posibilidad de pactos por omisión, de la llamada omisión inteligente? Bueno, yo personalmente tomé contacto con los partidos de Chile Vamos, les puse a disposición, les puse, digamos, conocimiento a nuestra disposición de avanzar en evitar, por lo menos, que en las 4 regiones en donde se eligen 2 escaños, es decir, las binominales, de las zonas extremas principalmente, evitemos que la izquierda, en los casos que corresponda, lleguen a doblar. La verdad es que me llamó la atención la respuesta que recibí porque efectivamente no ven con mucha facilidad el que le puedan decir a uno de los 4 senadores, tienen un senador en cada uno de los lugares, que no van a ir a la reelección. El senador Sandoval había tomado la decisión de no ir en Aysén a la reelección, entonces no cuenta y quieren llevar al diputado Calisto. Uno sacará sus cuentas, digamos, si es que corresponde o no, es prudente que vaya de candidato en esta oportunidad, ese es otro tema. Pero si es que en el fondo Aysén es una región importante para ello, efectivamente tendrán que entender que en otros lugares tendrá que ir algún representante de la derecha unida. Pero lo que podemos decir es que el presidente republicano ya se comunicó con Chile Vamos para conversar sobre una omisión inteligente. Yo le comenté literalmente, expresamente a ambos presidentes de los partidos más importantes de Chile Vamos que nosotros estamos disponibles para avanzar. ¿Y comenzaron ya las negociaciones o usted considera que todavía no han comenzado, dado la respuesta que recibió? Recibí un portazo, efectivamente. Un portazo. Encontré que la respuesta no fue de las mejores, pero sí hay disposición. ¿Pero usted consideró que era un portazo? Sí, yo creo que están más entusiasmados con la estrategia comunicacional que están montando, más que verdaderamente lograr una competencia inteligente, una omisión si es que fuera necesario. Ahora lo que viene es conversar al interior de nuestro pacto, para que efectivamente nosotros podamos disponer de la generosidad necesaria y en los lugares en donde efectivamente la izquierda nos podría doblar, poder conseguir, digamos, algún resultado en esa línea. Y si no están dispuestos en Chile Vamos a bajar candidatos en esta que se denomina como omisión inteligente, ¿la competencia va a ser total? Bueno, ahí van a entrar en una contradicción muy profunda porque han dicho en todos los tonos que quieren unidad, que quieren trabajar, mientras en el fondo los voceros del comando de Evelyn Matei salen a hablar en términos personales en contra de nuestra candidatura. Ya voy a aquello. Es bastante contradictorio en el fondo, pero lo que sí... Por eso, pero si no bajan si no bajan candidatos... Esto ya lo vivimos, Mónica, lo vivimos el año pasado. Pero para entender, si no bajan a candidatos, la competencia va a ser total. Si no bajan a candidatos van a tener que darle explicaciones al país de cómo pusieron en riesgo que efectivamente la izquierda doblara y pudiéramos tener mayoría en el Senado. Es que yo siento que ustedes son los que lo han puesto en riesgo al no querer una sola lista. Yo lo estoy diciendo incluso públicamente acá. Estamos disponibles para abordar los casos de las regiones binominales. Pero recibí un portazo, y usted. Hasta el momento, no sé si, mira, quizás estoy utilizando mal la palabra portazo, pero cuando empezamos a analizar cada uno de los casos, me dicen en el fondo que todos sus senadores son importantes. Entonces, si no portazo, recibe una mala disposición. Yo encontré que había una muy mala disposición, efectivamente. Ya.
quiero preguntarle justamente, en Tolerancia Cero, la senadora Paulina Núñez, que era de las 11 voceras, senadora de Renovación Nacional, que apoya a Evelyn Matei, dijo varias cosas. Vamos por la primera, probablemente no la que más le interesa a usted, pero que es súper relevante. Ella denunció que estaban en una guerra sucia en torno a Evelyn Matei, que habían cuentas, bueno, lo hemos visto, de eso hay bastante evidencia, que hay cuentas que atacan coordinadamente con una estrategia digital dirigida a Evelyn Matei. Ella dice que no puede hoy día afirmar que ustedes sean los responsables, que ve gente cercana al entorno del Partido Republicano, también de Libertario. Y yo quiero preguntarle a usted, si usted puede afirmar que no tiene ningún tipo de conexión alguna con una estrategia para atacar en redes a Evelyn Matei. Ningún tipo, sí, me da la impresión que se atacan solos. Si es cosa de ver en el fondo lo que les ha costado poder levantar una candidatura que venía, digamos, con mucho tiempo de anticipación haciendo las cosas, y entre ellos en el fondo se van torpedeando. Entonces me da la impresión de que por de pronto lo descarto tajantemente. Lo descarto tajantemente, y ella misma, que encuentro insólito la respuesta, te dice que en el fondo no puede sostener de que efectivamente seamos nosotros después de decirlo públicamente. Es algo realmente inaudito. Yo lo que le aconsejaría, porque nos vamos a tener que acostumbrar durante estos 4 meses a que van a encontrar justificaciones, van a estar buscando de todas las candidaturas, de la izquierda por supuesto, y esperamos que en algún momento entiendan que allá está el adversario, no como lo decía el jefe de campaña de Evelyn Matei, que nos ve a nosotros como adversario. Nos vamos a tener que acostumbrar, sí, como quiera decirlo, pero en el fondo sí, desde su propio comando salieron a reprocharle los dichos. Ahora, Paulina Núñez dijo que José Antonio Kast era un candidato que funcionaba bien para la cuña semanal, que no se exponía mucho a entrevistas, que estaba en el fondo contenido en aquello de dar la cuña con las propuestas semanales, de poco contenido y que perdía el control, demostrando actitudes que lo hacían poco democráticos. Mónica, van a decir muchas cosas. Tienen que justificar que ya hayan bajado a tener un solo dígito en las encuestas, y evidentemente que a quienes las lideran nos van a llegar en el fondo los dardos de los candidatos que estuvieron arriba y que hoy día están ahí en los pocheros. Así que es natural que... En los pocheros está Evelyn Matei. Es que yo creo que van a seguir bajando, efectivamente. ¿Usted cree que va a seguir bajando aún más? Yo creo que va a seguir bajando, y que tal como lo han insinuado en algunas conversaciones, van a empezar, digamos, a ver si es que efectivamente se hace un cambio de candidatura o no. Y eso es algo natural. Oiga, bien, noticia, eso es lo que nos acaba de decir. ¿En qué conversaciones, de qué nivel estamos hablando de estas conversaciones? No. Porque usted ha escuchado, parece, esas conversaciones en que insinúan un cambio de candidato. A cada rato, y en los medios de comunicación, me imagino que no es novedad lo que te estoy diciendo. En los medios yo también lo leo, me refiero que usted me dice que usted ha escuchado en conversaciones. Yo lo he escuchado en conversaciones. ¿De dirigentes de Chile Vamos? No, del entorno político. ¿Cómo define mi entorno político? No entiendo a qué se refiere con entorno político. De personas que son muy informadas de tu entorno, en realidad, del entorno mediático, las personas que reportean. Del entorno mediático político. Mediático político. O sea, pero hay también dirigentes en aquello, entonces. Y, hay políticos. Yo creo que sería un tremendo error. A eso quería llegar. Ya, pero usted dice que hay entre Chile Vamos, entre personas de Chile Vamos, intención de bajar la candidatura de Evelyn Matei. Yo creo que si es que la llegan a inscribir, al día siguiente empieza la procesión hasta nuestra candidatura. Eso es obvio. Ya pasó, lo vimos con Sebastián Sichel. Y me imagino yo que van a querer evitarlo. Y sería por Chile muy importante que lo evitaran. Porque si es que no tienen... ¿Cómo se evita eso bajando la candidatura y yéndose todos con...? No, siendo patriota y sosteniendo la candidatura, porque nosotros no tenemos la misma facilidad que tienen ellos, y lo estábamos conversando recién, para poder llegar al voto de centro. A las personas que eran de la democracia cristiana en el pasado, a quienes incluso llegaban más allá, y que hoy día, por tener, digamos, a Janet Jara como única candidata de izquierda, la ven más lejana, y a esas personas, acuérdate que hay elecciones parlamentarias y presidenciales al mismo tiempo. ¿Hay un techo ahí de José Antonio Kast? Yo no sé, nosotros... Bueno, usted mismo está diciendo que mejor que se quede Matei para que yo creo llegue a ese voto. Estoy hablando de la parlamentaria, en el fondo. Ella, siendo el paraguas de sus candidatos al Parlamento, va a tener la posibilidad, imagínate una persona que es demócrata, que hace campaña con ella de candidata a presidenta, va a poder llegar a personas con mayor facilidad que nosotros para elegir a ese parlamentario que el día de mañana va a estar en el oficialismo. Ahora, cuénteme una cosa, ¿qué pasa? Usted dice, la inscriben a Evelyn Matei y el día siguiente va a comenzar la procesión hacia nuestra candidatura. Eso es crónica de una muerte anunciada. O sea que hay una crónica de una muerte anunciada para Evelyn Matei. Eso es, ya lo vimos hace 4 años.
Por eso, Yo ¿usted creo cree que hoy día hay una crónica de una muerte anunciada? Inscribiéndose con los números que tiene hoy día, no hay ninguna razón para que no pase lo mismo. O sea, usted insiste que la suerte está echada. Sí, efectivamente. Yo creo que no hay duda de que en el fondo esto es dos modelos de país. Uno va a estar puesto por quienes pretende, digamos, continuar el gobierno 2.0 de Gabriel Boric, que es Janet Jara, que fue ministra del Trabajo, más aún militante comunista, y quienes pretendemos poner el foco en la recuperación de la seguridad en Chile, liderado por José Antonio Kast. José Antonio Kast, si hay candidatos de Chile Vamos, candidatos parlamentarios me refiero, ¿no?, que quieren sacarse la foto con él, ¿los va a recibir? ¿Se va a sacar la foto con ellos? No, José Antonio Kast tiene una lista de la Derecha Unida, recientemente estrenada, que efectivamente van a hacer campaña en conjunto con José Antonio Kast, y si es que hay otros partidos que quieren sumarse, efectivamente eso lo podrán hacer. Ya, pero si es que fueron inscritos por un partido, lo que tú me estabas planteando. Sí. No política ficción, yo no estoy diciendo que tiene que un tenga candidato información. presidente, por supuesto que a nosotros no nos corresponde sumarnos, digamos, a esa candidatura o potenciar esa candidatura parlamentaria. Y esa es la gracia. Cuando tú tienes, en el fondo, más de un paraguas presidencial, tú puedes llegar a una mayor cantidad de personas. Ya, ojo que no estoy diciendo que tenga información de que vaya a ser así. Me estoy poniendo el caso de que ocurriera siguiendo esta hipótesis de la procesión que usted hace. Ahora, quiero preguntarle, ¿ustedes tienen una mala evaluación del gobierno del expresidente Sebastián Piñera solo en seguridad o también en economía? Nosotros nos ha tocado comentarlo en el pasado. Tenemos una evaluación negativa de lo que fue el manejo del estallido. Tenemos en lo personal, tengo una muy buena evaluación y creo que lo hicieron muy bien manejando la crisis en materia sanitaria frente a la pandemia. Sí, por eso que esos dos temas lo hemos conversado antes, pero no habíamos conversado el tema de la economía, por eso lo pregunto. En materia económica, si es que no hubiéramos pasado por el estallido, están relacionadas las cosas, y si es que no hubiera pasado por la pandemia, me da la impresión de que se hubiera seguido la misma suerte que se corrió en el primer gobierno, que se administró correctamente. Ahora, el reproche no es al gobierno de Piñera, sino que a Chile Vamos en el gobierno de Bachelet, cuando se sumaron a una mala reforma tributaria. Yo le estaba preguntando por la visión, si era crítica o no del gobierno. Mi respuesta es esa. Piñera. Siempre se pone el foco, digamos, en lo negativo, porque me ha tocado, digamos, y les molesta en el fondo que uno diga algo que es evidente y que es obvio, que no se manejaron bien las cosas desde el punto de vista de la seguridad pública en el estallido. Pero en la economía. Pero evidentemente que la marcha de la economía, si no, es que es muy difícil, digamos, de aislar lo que ocurrió en la pandemia, el mismo caso, digamos, de la serie. Usted ha dicho que espera que usted cree, además, que gran parte de los economistas de Matei colaborarían con usted. Y digo, si tuvieran una visión crítica y gran parte de ellos trabajaron en el gobierno de Piñera, no los deberían querer como ustedes. Nosotros tenemos un gran coordinador económico, que es Jorge Quiroz. Yo creo que está... ¿No van a acudir a los equipos de Matei si ustedes ganan? Seguramente van a colaborar muchas personas. Oye, ¿qué le parece que Paulina Núñez nos dijo, se me había olvidado, en Tolerancia Cero, si estuvo muy noticioso ese programa, nos dijo también que si ustedes ganaban la moneda, para ellos sería muy difícil incorporarse a ese gobierno. ¿Ustedes llamarían gente de Chile Vamos? Nosotros vamos a llamar a las mejores personas que tengan el carácter y la determinación suficiente para vivir lo que pretendemos, vivir en primera persona, digamos, lo que pretendemos hacer desde el gobierno. Tenemos una tarea sustantiva en recuperar la seguridad en Chile, en enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, y quería llegar a eso a propósito de la economía. En la economía, al igual que en la seguridad, el común denominador es precisamente la determinación del presidente. Si es que tú estás lo suficientemente claro de que, tal como aparentemente hoy día están todos claros, de que el exceso de burocracia, de tramitación, la permisología, como se dice, es lo que está trabando la inversión, bueno, vas a necesitar un presidente con carácter para decir, mire, esto va, esto no va. Estas trabas de acá nunca más, muchas de ellas a todo esto son vía administrativa, no es necesario pasar por el Congreso Nacional. Hay muchas cosas que quisiera preguntar, pero se nos acaba el tiempo, y hay otras que me gustaría preguntarle a José Antonio Kast, porque no se las puedo preguntar a usted, porque no puede meterse usted en la cabeza de José Antonio Kast, así que ahí quedan, a la espera. Pero... ¿Eso fue pasando un dato? ¿Sí? ¿Una invitación? Oiga, ustedes saben perfectamente que lo hemos invitado 4.525 veces, así que... No, ¿habrá alguna oportunidad? Esperamos, ¿no? Es lo que esperamos de cualquier candidato o candidata presidencial. Muy bien. Sí. Bueno, entonces le pregunto, ustedes como coalición,
¿están pensando como Kaiser echar para atrás todo lo que hizo Michelle Bachelet en tributaria y en educación? Va a venir próximamente el pronunciamiento por parte de nuestro coordinador económico que va a decir los alcances de lo que va a ser la reforma tributaria y las medidas pro empleo, pro ahorro, pro inversión. Evidentemente que eso está en estudio. Sin ninguna duda, en materia tributaria, hay que hacer una baja sustantiva desde el punto de vista del impuesto de primera categoría para poder entusiasmar nuevamente que la gente invierta acá, pero eso tiene que ir de la mano con las certezas jurídicas, que las personas sepan que lo que tienen que pagarle al Estado por estar generando es tanto y no va a cambiar de la noche a la mañana. Los otros cambios los vamos a ir anunciando en la medida que... ¿Educación se va todo para atrás? En educación, el sistema de selección, el sistema de admisión más bien, evidentemente que no va a seguir tal cual, es decir, no va a haber más tómbola. Ya, que no existe la tómbola, pero en fin. No, pero todos entienden a qué nos referimos. Ya. Y van a quedar muchas cosas en tintero, le insisto, pero... Venimos mañana. Pucha, no, mañana es feriado, no. Por eso lo dije. No, sí, ni eso. Mañana viene Cas, me va a decir también. Buena idea. Mire, vengo. Ya. Ok. No, quiero preguntarle algo que es bien serio. Ustedes han dicho, y lo ha dicho José Antonio Cas, que los temas valóricos no van a ser prioridad, que la prioridad va a ser economía y la prioridad va a ser seguridad. Eso se entiende. La pregunta es, si ustedes, por ejemplo, llegan al gobierno, logran estabilizar la economía, el tema de la seguridad y les va bien, y tienen mayoría parlamentaria, ¿van a seguir diciendo no vamos a hacer ningún cambio en las llamadas materias valóricas, o si tienen esa mayoría van a entrar a esos temas o los van a respaldar si es que sus parlamentarios entren? No se trata de falta de tiempo, que por de pronto, digamos, nosotros pretendemos recuperar la seguridad y entregarles después de 4 años un país en paz y tranquilo a los chilenos, pero es algo que es un continuo, evidentemente. Y cuando nosotros hablamos de un gobierno de emergencia, lo que tenemos a la vista es que está en la magnitud de la crisis por la cual estamos atravesando y está el convencimiento que tenemos de que nuestro plan efectivamente puede convertir a Chile en uno de los países más seguros de Latinoamérica, que no le vamos a generar el debate a las personas, que más bien no le vamos a generar la disyuntiva a las personas que, independiente, digamos, de las opiniones que puedan tener o de cuánto coinciden en otras áreas distintas a la economía y a la seguridad, puedan en el fondo coincidir con nosotros o no, que tomen la decisión en función de esos temas, sino que lo que nosotros queremos es que las tomen tranquilamente pensando si es que están de acuerdo o no con nuestro plan de recuperación territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente para nosotros los temas valóricos, como tú llamas, son muy importantes, no hemos cambiado ni una coma lo que pensamos, pero lo que estamos haciendo es convocar a los chilenos para que opten, sabiendo que durante los próximos 4 años no nos vamos a dividir ni nos vamos a pelear por esos temas. O sea, ustedes que culturalmente, pueden comprometer eso también respecto de sus parlamentarios, porque es lo mismo que le estoy preguntando, pero en otras materias, a gente del Frente Amplio, del Partido Comunista. Entonces yo le pregunto... Yo estoy hablando de gobierno de emergencia. Por eso, le pregunto derechamente, ¿usted le puede comprometer a las personas que en 4 años esto no va a ser tema ni de iniciativa del gobierno ni de los parlamentarios, porque bien podrían venir después sus parlamentarios y decir, bueno, si esto no lo patrocinó el gobierno, lo patrocinamos nosotros? Para un futuro gobierno, ¿o lo van a tener alineado? Para un futuro gobierno liderado por José Antonio Cast, la prioridad número 1, 2 y 3 es recuperar el país que lamentablemente quedó a mitad de camino durante la última década. Y nosotros no nos vamos a meter en ese tema. El gobierno no, desde el Ejecutivo no se va a, con todo lo que implica desde el punto de vista del rol colegislador del Ejecutivo, no se va a meter en temas que no tengan directa relación con hacer de Chile un país en el fondo más tranquilo, más seguro y próspero. ¿Qué van a hacer si lo hacen sus parlamentarios? ¿Los van a tratar de desalentar? Tú tendrás, no, eso no nos corresponde a nosotros. Tú tendrás que ver, y cada persona que elige a un parlamentario tendrá que ver a quién está eligiendo. Nosotros estamos hablando ¿Pero son liderados por ustedes o no son liderados por ustedes? ¿Les van a pedir que no lo impulsen o no le van a pedir? Nosotros estamos hablando de cuál es qué es lo que hay detrás de un gobierno de excepción, de un gobierno de emergencia. Y estamos hablando evidentemente de cuál va a ser
el rol o el impulso que va a tomar, digamos, un eventual ejecutivo respecto de esas materias. Y desde ese punto de vista, lo que queremos es, en el fondo, que las personas no tomen sus decisiones en función de diferencias que podemos tener en otras áreas. Y esto tiene que ver, Mónica, me imagino que tú estás consciente de la crisis en la que estamos. Porque es... Sí, pues por eso quiero que la gente tome decisiones informadas. Exacto. Pero, y se lo a estoy esas diciendo porque personas... podría haber gente que quisiera, incluso que parlamentarios impulsaran esos otros temas. Ah, bueno, entonces, por eso le digo que tiene que ser transparente también si ustedes van a ejercer un liderazgo o no. Y cada vez que tenga un candidato al Parlamento tienes que preguntarle de todas maneras. Obviamente, pero también hay una decisión de liderazgo o no, porque también podría venir un presidente y decirle a su parlamentario... que cómo lo estamos planteando. O sea, para nosotros recuperar la seguridad en Chile, que Los deje de haber personas alineados. mutiladas todas las semanas, personas secuestradas, extorsiones masivas en todos los barrios comerciales de Arica a Punta Arenas, esa es la prioridad. Y las personas que voten por José Antonio tienen que saber que están apostando a un gobierno que va a ser enfático en eso. Y no enfático en otras cosas. Sí, evidentemente que hay que preguntarle a cada uno de los parlamentarios, pero me da la impresión de que por lo menos los que nosotros estamos presentando están súper conscientes de la magnitud de la crisis que estamos atravesando. Y no deberían tampoco entonces impulsar todos otros temas. Yo creo que cada vez que se ponga un tema sobre la mesa es muy importante, y desde el punto de vista cultural, que no te quepa la menor duda que cada cual en el fondo tiene que hacer lo que corresponde a sus convicciones. Pero distinto es cuando el gobierno pone sobre la mesa una agenda y la principal agenda que va a haber acá es reactivar la economía y recuperar también la seguridad en el país. Se nos acabó el tiempo. ¿Ya decidieron qué va a pasar con Rodolfo Carter o no? Rodolfo Carter está jugando un rol fundamental hoy día en materia de... ¿Va de candidato o no va de candidato al Senado? Mientras tanto está haciendo un levantamiento que es fundamental para el futuro de este equipo de seguridad. ¿Va de candidato o no va de candidato al Senado? Él es una persona que puede aportar tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso Nacional. ¿Será que lo están pensando de ministro? Sería un gusto. Bueno, sería un tremendo ministro. ¿Pero es eso una de las posibilidades? Es que es una de las alternativas, sí. Pero podría ser otra también, en fin. Invítalo y le preguntas. No, pero si ya ha estado acá, pero te estaba preguntando al presidente del partido. Si es pero... Ya, pero no está Estas cosas son dinámicas. Pero una de las posibilidades es que sea ministro. Si es que ustedes llegan a la armonía, pueden no llegar. Y yo no elijo los ministros. Tienes que preguntarle también a José Antonio mañana que va a estar acá. Que va a estar acá, sí, claro. Ya. Ok, pero no está descartado entonces ni que sea candidato al Senado, ni que estén pensando en él como una eventual carta ministerial. No, es una persona que yo creo va a terminar aportando con todo su conocimiento, coraje y valentía en el lugar correcto para colaborar, sea desde el Congreso, sea desde el Ejecutivo, a que Chile sea un país más seguro. Ya pues. Muchísimas gracias por habernos... ¿Una pregunta final? No, voy a quedar aquí, mire, aquí anoto que aquí está la promesa que va a estar su candidato acá. Muy bien. Ya, pues. Mañana. No Día de la Virgen. Ya. Hasta luego. Bueno, a ver si hace el milagro. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos avanzando y les contamos que finalmente el tribunal decretó prisión preventiva para los 5 exfuncionarios los ahora exfuncionarios de la Fuerza Aérea imputados por presunto tráfico de ketamina en un vuelo institucional, además de 180 días de investigación. Los detalles en la nota. El tribunal estima que un plazo prudente es, por lo menos, dado el número de imputados, el número de delitos y las alegaciones que se han hecho, es de 180 días, motivo por el cual decreta ese plazo de investigación. Así es, son 6 meses de investigación para una audiencia de formalización que duró casi 10 horas. En donde la Fiscalía presentó un relato el cual estaba forjado en 700 páginas de investigación, que finalmente dejó a los 5 exfuncionarios de la Fuerza Aérea imputados por presunto tráfico de ketamina en un vuelo institucional en prisión preventiva. Efectivamente imputamos el delito de asociación ilícita para cometer el tráfico a 3 de los integrantes de esta asociación criminal, además el delito de tráfico ilícito de estupefaciente a los 5 imputados, y el juez, en atención a los antecedentes esgrimidos por el Ministerio Público, nos dio la razón y por lo mismo decretó la prisión preventiva, entendiendo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Dentro del relato de la audiencia, la Fiscalía detalló que se cancelarían entre 800 a 900 mil pesos por cada uno de más de 4 kilos de ketamina. Ya en el país, cada kilogramo de la sustancia se vendería en 5 millones. ¿Cómo funcionaba el ingreso al país? Estas personas, a las que se indicó y que están tajadas para las defensas porque blanco investigación, operaban desde Santiago con la formación que les proporcionaba. Ellos viajaban en avión a Iquique
y ahí arrendaban un auto, habían la ketamina líquida en frascos, después la secaban, desconozco cómo, lo que decía que tenía un ciudadano peruano que le secaba la ketamina. Con la ketamina ya hecha polvo, la introducía a un extintor peruano con capacidad de 2 kilos, a través de ese medio la ingresaban por vía terrestre a Chile, la ruta era Tacnarique-Iquique para cruzar los pasos fronterizos, el polvo de la ketamina la introducían en sus suelos, en sus zapatos, por eso en cada viaje siempre iban 2 o 3 personas, las cuales se repetían, se desplazaban vía terrestre hasta llegar a Arica. Sé que los autos los arrendaban a nombre de ellos, ya que en una ocasión chocaron un auto con un camión. Punto importante es que la audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, pero recién comenzó a ser pública a eso de las 10. Según detalló el magistrado, esto para explicarle tanto a los imputados como a sus defensas por qué el proceso va a seguir la vía civil y no la justicia militar. Habrían tenido principio de ejecución fuera de recintos militares y en él haber tenido participación terceras personas. Finalmente, 180 días de investigación para un proceso que va a seguir sí o sí por el carril de la justicia civil. Por ende, tiene máximo hasta 2 años para que tengamos una resolución a este caso, que hasta el momento tiene a 5 personas privadas de libertad. Bueno, lo conversábamos recién con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. En conversación con el programa Tolerancia Cero, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró que José Antonio Kast tiene una actitud poco democrática cuando se descontrola. Declaraciones que desde Chile Vamos calificaron como un error, considerando los acuerdos que buscan generar de cara a la elección parlamentaria. Colomba Eichholz nos cuenta. Fue la declaración de Johannes Kaiser sobre la candidata Janet Jara realizada este fin de semana, la que llevó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a acusar una supuesta coordinación entre el candidato libertario y José Antonio Kast con el objetivo de que este último parezca más moderado. Un análisis que fue recogido por la senadora Paulina Núñez durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Lo hace bien cuando, por ejemplo, habla una sola vez a la semana, lo demás lo hace el presidente del partido. Pero claro, cuando lo sacas de ese esquema, ¿qué? Aflora lo natural, ¿no? ¿Y qué es lo natural? Eso es lo que le estoy preguntando. No, yo creo que lo natural es que se descontrola, pierde la cabeza, no acepta las reglas y por lo tanto es una actitud poco democrática, ¿no? Actitud que la senadora de RN ejemplificó con lo ocurrido en el encuentro empresarial de la Araucanía, donde José Antonio Kast protagonizó un tenso cruce con la moderadora del evento luego de exceder el tiempo que se le había asignado para hablar. Yo creo que se equivoca, creo que hay que tender puentes para la unidad de la derecha y no ayudan en nada declaraciones que tienen a la división. No se debe atacar a los liderazgos de derecha, porque a futuro, sea quien sea el que gane, vamos a tener que necesitar de republicanos para gobernar juntos, o viceversa. Y por lo tanto yo la invito a la senadora a que cuidemos el tono. Nosotros estamos buscando un acuerdo hoy día de poder construir una fuerza de centro derecha mucho más potente que nos permita no solo ganar la elección presidencial con Evelyn Matei en el caso nuestro, sino que también tener una mayoría parlamentaria. Tenemos que mejorar el tono, sin duda. Y por cierto que lo que dice la senadora afecta. Al igual que la declaración del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, quien afirmó que el adversario electoral es José Antonio Kast. Le pedimos a los dirigentes y candidatos de la oposición que no pierdan el norte. El verdadero adversario político es Janet Jara en noviembre y en diciembre, para recién a partir de marzo enfrentar al enemigo de todos los chilenos, que es el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia. Materia que la abanderada presidencial de Chile Vamos abordó en profundidad este martes. No obstante, al ser consultada por la carrera presidencial, decidió eludir los micrófonos. ¿Cuál es el análisis que usted hace de su momento? Estoy hablando de temas que son importantes para Chile. Pero también esta ha sido una crítica de parte de su partido. Respecto a cómo la irrupción de Kaiser podría beneficiar a Kast, el candidato y también diputado señaló que no es una cuestión que se esté buscando. La razón por la cual yo voy de candidato es porque tengo una postura distinta en ciertos temas que las que tiene José Antonio Kast. Que eso sirva o no sirva a alguien, a nosotros nos da perfectamente lo mismo. Nosotros aquí estamos representando e impulsando un proyecto político propio. José Antonio siempre fue una persona muy moderada y nosotros somos personas muy libertarias. Libertarios que ya han anunciado un pacto parlamentario junto al Partido Republicano y al Social Cristiano, mientras que desde Chile Vamos siguen haciendo un llamado para conformar una lista única de la derecha y el denominado centro político. Ya están generando hartas reacciones los dichos de Arturo Esquella en relación a que están en los potreros con la candidatura de Evelyn Matei, que va a seguir bajando, que hay gente hablando de reemplazarla
y que al día siguiente inscrita su candidatura es una crónica, una muerte anunciada porque va a empezar la procesión, nos dijo el presidente del Partido Republicano, hacia nuestra candidatura, como pasó con Sichel, entre otras declaraciones que ya están en nuestras redes sociales. Bueno, en caso de que se confirme un arancel al cobre de 50% por parte de Estados Unidos, el gobierno de Chile no ve efectos graves para la economía de nuestro país. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Hacienda descartó que un eventual arancel al cobre por parte de Estados Unidos tenga un efecto relevante sobre la economía chilena en 2025. La diversificación de mercados mitigaría el impacto a mediano plazo, a pesar de que las tarifas podrían reducir el crecimiento del país norteamericano y con eso su demanda del metal rojo. Hubo un esfuerzo de los traders y consumidores en Estados Unidos de sobreestoquearse antes de que se aplicara el arancel. Entonces hemos tenido un primer semestre muy fuerte en términos de exportaciones de cobre. Año 2025 es bastante poco lo que uno puede anticipar de impacto sobre la economía chilena. Y a plazos más largos, los temas de diversificación están ahí. Fue su mensaje ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La instancia convocó también a los ministerios de Relaciones Exteriores y Minería para analizar el impacto que tendría para Chile un arancel de 50% al cobre. En esa línea, Cochilco también expuso sobre la proyección del crecimiento de la demanda de cobre. Eventualmente, si tuviéramos que redistribuir donde hoy ponemos nuestro cobre, hay mercado, porque la demanda del resto del mundo aumenta en forma exponencial y la de Estados Unidos tiene una especie de meseta. Si bien es un mercado importante, no es el mercado más importante para el futuro para nosotros tampoco. Algo que puede mitigar el impacto ante un eventual arancel. Desde Minería también señalaron que actualmente Estados Unidos produce la mitad del cobre que consume y la otra mitad la importa. Y aunque tiene una industria relevante de chatarra de cobre que eventualmente podría refinarse para consumo interno, eso llevaría varios años. Se deben construir fundiciones para reciclaje de chatarra. Es más caro reciclar chatarra. Por lo tanto, en el corto plazo, si pensamos en 5 o 6 años, la posibilidad de sustitución es muy baja. Si pensamos en 10, 15 años, hay posibilidad de sustitución. Por lo tanto, en el mediano plazo se visualiza una posibilidad de sustitución, en el corto plazo no lo vemos. Sumado a eso, destacó que Estados Unidos representa solo 11% de las exportaciones de cobre chileno, mientras que Chile representa el 70% de las importaciones de cobre para Estados Unidos. La principal preocupación que expresaron los parlamentarios fue el impacto en los ingresos fiscales. El mercado norteamericano representa en promedio ventas por sobre los $5.000 millones anuales y en ese sentido, para nuestras siempre justas arcas fiscales, respecto al financiamiento futuro de políticas públicas es un tema muy sensible. ¿Cuánto ingresos menos tendríamos nosotros como Estado en el futuro, en el corto y el mediano plazo? La aplicación del arancel no significa por sí mismo una reducción de nuestros ingresos como exportadores. Solo en plazos más largos. El diagnóstico del gobierno se alinea al de otras entidades especializadas, como el de JP Morgan, que sostiene que esta tarifa tendría repercusiones mínimas sobre la inflación y la actividad económica del país. Chile, que es un país pequeño, que no es una potencia mundial, tiene que hacer todos los esfuerzos por mantener su independencia, por mantener su equidad y por mantener su distanciamiento de cualquiera predominio de una nación sobre la otra. Tiene que estar negociando en todo momento, cuidando su economía. Hoy día 3/4 de todo lo que es Chile es el comercio exterior y por eso tenemos que cuidarlo mucho. Por el momento, los efectos serían menores. Una vez emitida la orden ejecutiva desde Washington con los detalles, podrán hacerse las estimaciones precisas del impacto. 9:11, estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Estados Unidos porque Donald Trump continúa defendiendo su iniciativa de poder terminar con esta guerra entre Rusia y Ucrania. No ha dado resultados, pero hoy defendió este plazo de 50 días. Si es que Rusia no entrega una solución, entonces ellos les van a imponer un arancel de 100%. Y estos 50 días generaron dudas en Ucrania y también, al parecer, alivio en Rusia, porque algunos ven esto como que durante 50 días Rusia tiene luz verde para atacar a Ucrania. De hecho,
al parecer el Kremlin ve como un buen gesto esta amenaza de Donald Trump. En el sentido de que, claro, pueden hacer lo que quieran durante 50 días. Sin embargo, Donald Trump defiende estos 50 días y también hoy habló con Volodymyr Zelensky y le preguntó a Ucrania si es que pueden atacar Moscú y San Petersburgo, que esto escalaría la... Ahora lo único que faltaba. Exacto. Desde Vamos Ucrania escalando. le respondieron, claro, pero nos tienen que dar armas de largo alcance, algo que Estados Unidos todavía no quiere hacer. Sin embargo, le preguntaron hoy día si Zelensky debería atacar Moscú y esto respondió Donald Trump. Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky get more aggressive? Yeah, the tariffs are going to go on and other sanctions go on. Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Y bueno, también otro tema importante para Donald Trump que le está dando un dolor de cabeza es el caso de Jeffrey Epstein, este delincuente sexual que finalmente murió en 2019 en la cárcel. El fin de semana pasado, el Departamento de Justicia y el FBI concluyeron que Jeffrey Epstein no lo asesinaron, sino que se suicidó y que no hay una tal lista de clientes asociados entonces a los delitos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, esto generó molestia en el movimiento MAGA, quienes esperaban que el gobierno entregara mayores antecedentes de este caso para demostrar supuestas verdades ocultas en torno a esto. Una teoría conspirativa que fue alimentada por el mismo Donald Trump. Pero ahora, tras la conclusión del FBI y el Departamento de Justicia, entonces al parecer no hay más que mostrar. Y esto deja entonces con molestia al sector más radical de la derecha en Estados Unidos y quienes son los quienes mayor aporte y soporte tienen para Donald Trump. ¿De qué se trata esto? Veamos el informe de Laura Soto. It's just very strange for a lot of people that the list of clients that went to the island has not been made public. Yeah, it's very interesting, isn't it? So if you're able to, you'll be... Yeah, I'd certainly take a look at it. Hace 10 meses atrás, el propio Donald Trump apoyaba la existencia de una supuesta lista de clientes que habría tenido el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y que involucraría a personas poderosas. Esa y otras teorías conspirativas en torno al magnate caído en desgracia han cautivado durante años a figuras de la derecha estadounidense, incluidos los seguidores y aliados de Trump. Sin embargo, son esas mismas especulaciones las que ahora le están dando más de un dolor de cabeza al mandatario. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. ¿Por qué ahora su administración ha perdido el interés en este caso? El domingo 6 de julio se dio a conocer un memorando del Departamento de Justicia, dirigido por la fiscal general Pam Bondi, en el que negaban la existencia de una lista de clientes y confirmaban el suicidio del magnate en su celda en 2019, contradiciendo la teoría que hablaba sobre un asesinato. Con ello, anunciaron que no tenían previsto publicar ningún documento nuevo sobre el asunto, provocando indignación dentro del propio movimiento de Trump, Make America Great Again, conocido por sus siglas MAGA. Jeffrey Epstein es literalmente el pedófilo convicto más conocido de la historia moderna. Esto es algo de lo que han hablado muchos miembros del gobierno, yo misma y muchos otros, tanto de derecha como de izquierda. Hemos expresado la necesidad de transparencia respecto a las élites ricas y poderosas que lo rodeaban mientras él era uno de los peores abusadores en serie de mujeres jóvenes. Y es que el propio Departamento de Justicia promocionó durante meses la inminente publicación de nueva información. En entrevista con Fox News en febrero pasado, Pam Bondi fue consultada por la supuesta lista de clientes, a lo cual respondió que estaba en su escritorio para su revisión. La semana pasada, la fiscal general se excusó, diciendo que se refería a los archivos en general. La fiscal general lo ha manejado muy bien. Ella realmente ha hecho un muy buen trabajo. La credibilidad es fundamental y se necesitan pruebas creíbles para algo así. Va a depender de ella. Lo que ella piense que es creíble, que lo publique.
Ahora incluso uno de sus aliados más importantes en el Capitolio ha pedido la publicación de todos los documentos relacionados con Epstein, reflejando la división que ha provocado el tema entre los republicanos. Es un tema bastante delicado, pero deberíamos publicarlo todo y dejar que la gente lo decida. La Casa Blanca y su equipo tienen conocimiento de hechos que desconozco. No me compete, no he estado involucrado en eso, pero coincido con la idea de que debemos publicarlo. Algunas personalidades MAGA han llegado incluso a acusar a la actual administración de encubrir la verdad. Trump, que en varias ocasiones creó o promovió teorías conspirativas, ahora está siendo víctima de una. Nos vamos ahora a Irlanda con las siguientes imágenes porque comenzó una excavación para dar con los restos de casi 800 guaguas que fueron enterradas en una fosa en un hogar católico en la década del 1920 a 1960. Se trata del hogar de las Hermanas del Buen Socorro que funcionó durante estos años en Irlanda del Norte y que acogía a madres solteras. Es importante acá recordar que en Irlanda las madres solteras eran vistas como pecadoras y los hijos que de fuera del matrimonio también eran considerados hijos ilegítimos y por eso existían estos hogares católicos donde hay muchas denuncias de abusos tanto contra estas mujeres como contra los niños que ahí nacieron. Se cree entonces que en este hogar de las Hermanas del Buen Socorro se enterró a 796 guaguas recién nacidos y también hasta 3 años que murieron en este hogar y esto entonces comenzó una operación de excavación para dar con sus restos y poder darles sepultura. Hay muchos niños también que lograron sobrevivir en estos hogares, sin embargo fueron separados de sus madres y dados en adopción. Irlanda del Norte pidió disculpas públicas por este caso hace algún tiempo atrás y se espera entonces que esta operación dure 2 años porque es un largo trabajo en recortar con los restos y también reconocer, hacer pruebas de ADN de estos 796 niños que se cree están en esta fosa séptica. Y que no es además el primer caso por el cual tienen que pedir disculpas también por los casos de abuso. ¿Te acuerdas que conversábamos cuando tuvieron que pedir también disculpas públicas por los casos masivos de abuso a menores de edad al interior de la Iglesia Católica? Fue un caso entonces que conmocionó a la población y también a la Iglesia Católica en Irlanda. Pero vamos a cambiar de tema y nos vamos a Nueva York con estas imágenes del metro completamente inundado. Impresionante, esto ocurrió ayer con estas lluvias repentinas entonces que ocurren en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. Este es un caso similar a lo que ocurrió en Texas, donde son lluvias tan fuertes y en tan corto tiempo que generan estas inundaciones. Hasta ahora hay 2 muertos en Nueva Jersey y se espera que este tipo de efectos de sistemas climáticos se sigan dando durante esta temporada, principalmente por el cambio climático. En el caso de Texas sigue la búsqueda de 150 desaparecidos y esas inundaciones dejaron 130 muertos hasta ahora. Ya. ¿Terminamos? Terminamos. Terminamos rápidamente, pero nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, resfrío invernal. Termina CNN Prime, viene el tiempo y luego, como es martes, es momento de Futuro 360, así que los dejamos en estupenda compañía con Paloma Ávila y luego Fernando Paulsen en Última Mirada. Así es que no se lo pierdan. Martes 15 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.